Por lo tanto, el blastocisto correctamente se implanta a nivel autópicamente entre el fondo uterino, los cuernos hacia arriba y el segmento inferior por debajo. En cuanto a la prevalencia de los embarazos ectópicos, tenemos que este es parte de o corresponde al 1 al 2% de los embarazos, y de estos embarazos a su vez son responsables o causan hemorragias en los pacientes que presentan embarazos ectópicos, y a su vez forma parte de una mortalidad materna entre el 0.5 al 18%, y es causante el embarazo ectópico de mortalidad fetal también entre el 40 y el 95% de los casos. La frecuencia de embarazo ectópico, como para tener una idea más aproximada, es de 20 casos de cada 1000 embarazos confirmados. Y la incidencia a nivel global corresponde al 0.82% del total de embarazos, a su vez asociándolos con que a mayor edad de la paciente y a su vez esta es nulípara, hay mayor prevalencia y mayor porcentaje de embarazos ectópicos, mientras que las pacientes que han tenido embarazos tienen menor riesgo de embarazo. En cuanto a la formación histológica, el blastocisto, o por cómo se forma un embarazo ectópico, se dice que el blastocisto a su vez dentro de los blastocistos hay los que son adecuadamente para que se dé una fecundación y a su vez una buena implantación, y también además de estos hay formación de blastocistos anómalos. Estos blastocistos anómalos a su vez tienen variaciones. Dentro de las variaciones puede ser que tienen cambios a nivel de la hipoplasia trofoblástica, hay ausencia de fibroblasto en la formación, hay formación de sin citotrofoblasto, sin citotrofoblasto, o a su vez en la diferenciación celular no se observa la formación de disco germinal, o se considera como un disco germinal anómalo. Entonces, dentro de los blastocitos anómalos tenemos aquí la diferenciación celular, en donde una de las causas por las cuales se considera como un blastocisto anómalo es cuando no se forma o no se diferencia adecuadamente el embrioblasto, además de todas estas causas en cuanto a la diferenciación. A su vez, el blastocisto anómalo me da como positivo para beta-HCG, porque a pesar de que es anómalo, una de estas células que forman el blastocisto sí se deriva como trofoblasto. El trofoblasto presente es el que secreta la hormona beta-HCG, que me permite identificarlo en sangre, y por lo cual sale positivo al momento de hacer cuantitativa o cualitativa. A su vez, el blastocisto anómalo tiene la capacidad de sostener el cuerpo lúteo, ya que este produce estrógenos y progesterona para los cambios maternos, y la mamá generalmente se dice que el embarazo ectópico puede evidenciarse con síntomas en la paciente como de embarazo dentro de las 2 hasta 3 semanas cuando están cursando el embarazo ectópico. Después de que pasa las 2 a las 3 semanas, se forma, o la barrera decidual no progresa, se torna escasa y se da una erosión del trofoblasto, o a su vez ya no se da la muerte del embrión, y pues la paciente presenta síntomas como malestar, pueden haber dolores y otros síntomas adicionales. Dentro de las localizaciones más frecuentes del embarazo ectópico está el tubárico, que corresponde al 95 al 98% de los casos, y a su vez dentro del tubárico se divide en ampular en el 50% de los casos, en ísmico en el 30%, fímbrico e intersticial en un 20%. El ampular en el 50% dentro del tubárico. Es decir, el tubárico, el embarazo ectópico se divide en tubárico, y dentro del tubárico hay una subclasificación. Dentro de esa subclasificación, el ampular es el 50% del tubárico. ¿Tiene intersticial? El intersticial del 20% o menos.
Sí. Otro tipo de embarazo ectópico es el ovárico, que representa del 0.7 al 1% de los embarazos ectópicos. Luego tenemos el cervical, del 1 al 2% de los casos, el abdominal, que es menos del 1% de los casos, y en otros, que es mucho menos frecuente, tenemos en el muñón de la histerectomía o el útero que tiene malformación. ¿Muñón de la? De la histerectomía. ¿Muñón de la histerectomía? Pero ya no estás hablando de la cicatriz. Claro, Claro. Sí, sí, sí. Dentro de los factores de riesgo del embarazo ectópico prevalecen antecedentes de embarazo ectópico previo en el 10%, cuando hay recurrencias o dos o más casos de embarazo ectópico en la misma paciente, aumenta el porcentaje de recurrencia. También tenemos patologías o enfermedades tubáricas demostradas como hidrosalpinx, antecedentes de cirugías tubáricas como salpingostomía por hidrosalpinx, salpingostomía por enfermedades esterilización tubárica fallida, repermeabilización tubárica y también exposición de útero a medicaciones, antecedentes de enfermedades inflamatorias pélvicas, infertilidad, que actualmente se ve también en gran frecuencia, fertilización asistida, edad mayor de 35 años en los pacientes y antecedentes de cirugía abdominopélvica, además de hábitos tóxicos como el consumo de tabaco. ¿Hay salpingostomía por embarazo ectópico? Es salpingostomía, pero no salpingostomía. Embarazo ectópico previo, no. Dentro de los síntomas que pueden darse a nivel del embarazo ectópico, tenemos que pues, al inicio la paciente es asintomática y luego puede presentar síntomas graves como shock hipovolémico. Por este mismo embarazo ectópico, hemoperitoneo masivo, en donde cuando no se localiza o no se llega al diagnóstico claro, pues el tratamiento es mediante una laparotomía exploratoria. Tenemos que el embarazo ectópico puede a su vez darse como un embarazo ectópico roto y no roto. A su vez, este puede ser agudo, subagudo o crónico, y dentro de los síntomas principales, dolor abdominal, pélvico, puede ser de un lado o puede ser bilateral, y la intensidad generalmente se ve moderada a intensa, y pues también a nivel de los exámenes de sangre vemos una beta-HCG positiva. Se dice que este tiene que ser más de 10.000 como para poder asociarlo a la presencia de un embarazo ectópico. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que existir una versión de hemoglobina mayor de 10.000 para tener sospecha de esto. ¿Con cuántas unidades te sale positiva un embarazo? Ya. Sería como para verlo ecográficamente un embarazo intraútero. ¿Cuánto más o menos es la unidad? Le dice una paciente, es una paciente, yo tengo un retraso en lo que es la menstruación, ¿ya? Vamos a suponer que dice que tiene un retraso de unos 10 días, ¿ya? ¿Tú qué le dices? Venga para hacer el eco, a ver qué veo, o le mandas a hacer una odontomía. ¿Qué haces?
autoestima. ¿Cualitativa o cuantitativa? Ya, ¿qué esperas para decirle de ese resultado? ¿Qué esperas para decirle ven? Porque ahora sí vamos a ver algo. ¿En cuánto es el valor de la gonadotropina que tú quieres ver para decir vamos a ver algo? ¿Ah? Mayor a 1000. Mayor a 1000. Sí, mayor a 1000. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si me viene la paciente y me dice que tengo 500 unidades, está positiva. Pero realmente en eco no vas a ver todavía porque el saco lo vas a comenzar a ver cuando tengas 1000 o 1200. ¿Sí? No, pero yo te pregunto porque aquí me dice por 10.000. ¿Ya? Entonces no es un valor discriminativo. O sea, está, pero ya estamos en otra cosa. ¿Ya? Entonces eso tendremos que revisar bien cuál es el valor discriminativo para determinar. Generalmente en embarazo ectópico la gonadotropina te sirve haciendo la seriada y que no te esté aumentando como tú esperabas que aumente. ¿Sí? Dice, si lo tengo en 1000 y me subió a 1200, etcétera, y no veo nada entre el útero, me va poniendo en alerta que probablemente esté fuera de ajuste. Sigue subiendo, pero sin ver una imagen, no es nada. Sin ver una imagen y que te va subiendo también paulatinamente. ¿Y por qué? La sintomatología, porque si no es sintomatología, acuérdate que también hay embarazos que se reabsorben. Entonces, todas esas cuestioncitas es las que nosotros tenemos que tener presente. Pero disminuye mucho. ¿Sí? Ya, sí. Entonces, dentro de los elementos o dentro de los exámenes que se va a tomar en cuenta como para el diagnóstico es, bueno, la clínica de la paciente, a su vez el examen en sangre de beta-HCG, y se dice que esta suele aumentar de un 53% a un 63% cada día o hasta cada 48 horas, se puede ver cómo aumenta en aumento. A su vez también se dice que en casos de diagnóstico de embarazo ectópico, cuando la beta-HCG y la ecografía no son determinantes o concluyentes, también se puede hacer una progesterona sérica y esta debe salir menos de 5 nanogramos por ml. Entonces, dentro de los síntomas principales, dolor abdominal, hay un supraabdominal, hay mareos, puede haber sensación de desmayo, dolor lumbar, a nivel de ambos puede palparse un poco más sensible. Como para la conciencia. Entonces, tenemos, bueno, como decía, el examen de beta-HCG, también se puede hacer una ecografía transvaginal. En algunas ocasiones la ecografía transvaginal no nos deja ver tan claramente dentro de los tipos de embarazo ectópico, pero a su vez tenemos que se puede asociar la presencia de la ecografía junto con los resultados de la beta-HCG, por ejemplo. Cuando tenemos casos de embarazo ectópico en donde hay ausencia de gestacional intrauterino, se visualiza beta-HCG, cuyos valores van a estar igual o mayores de 1800 unidades. Y en estos casos puede haber un tumor anexial complejo. En este caso, a su vez, también puede haber, cuando hay un embarazo de localización desconocida, pero hay ausencia de saco gestacional, se ve también la beta-HCG de 1800 y generalmente los anexos son normales. Esto pasa en una frecuencia del 20 al 25%. Y tenemos otros ejemplos en donde ¿Qué es de localización desconocida? ¿Perdón? ¿Tú dijiste de localización desconocida? Sí, cuando por ejemplo en la ecografía no se logra ver y también consideran que se debe valorar el conocimiento de la beta-HCG. Son como los tipos de embarazo ectópico y asociados a los resultados de beta-HCG, como cuáles podrían ser los, en base a esos parámetros, el tipo de embarazo ectópico al cual podríamos estar enfrente. Con 1800 ya ves, y si no ves ni el tronco ni nada, ni el globo abdominal, a pensar, ¿no? Que no, como está tan metido que no lo alcanzo a ver todavía, ¿no? Bueno, sí. En el caso de que no se pueda visualizar mediante ecografía y la paciente continúe con los síntomas clínicos, se debe hacer una laparoscopía exploratoria y dentro del tejido que
había que los embarazos ectópicos terminaban con un legrado. Terminaban, ¿no? Que sea un legrado, ya esperamos el ectópico porque está una reacción de Silval y le daban sangradito o para hacer el estudio de la reacción de IgG, ¿no? Pero ya casi ya no se usa, ¿sí? Ya diagnosticaste el ectópico y de ahí el resto el organismo lo hace solito, no es necesario el legrado como para ir viendo ya el asunto del tiempo, ¿no? ¿Verdad? Ya, sí. Bueno, aquí tenemos un cuadro sobre los principales, de acuerdo a la clínica, a qué otras enfermedades podríamos estar presentes para tratar de hacer una comparación de descarte y no enfocarnos directamente en que sea un embarazo. Dentro de los criterios ultrasonográficos del embarazo ectópico, tenemos cuando se podría estar frente a un embarazo tubárico. Esta imagen, bueno, indican que ahí parece un endometrio engrosado, sin embargo, indican que la paciente tiene 9 semanas de la menstruación y tiene un valor de beta-HCG de 1800. Entonces, no sería la imagen de un útero aparentemente normal, se podría decir. ¿Qué te dice? 9 semanas de no tener periodo Ya. y una beta-HCG de 1800. 18.000. Perdón, 18.000. Entonces, en esos casos, pues se debe seguir investigando para poder definir dónde está la ubicación del embarazo. Tenemos, generalmente cuando hay un embarazo tubárico, no se va a ver va a haber una vestido sin saco gestacional, beta-HCG desde 1510 en adelante o mayor cantidad. Se van a ver estructuras embrionarias, en algunos casos fuera del lugar a nivel de la zona zona tubárica. En algunos casos se va a ver estructuras embrionarias y latido cardiocopetal, en otras no se va a ver. Presencia del cuerpo lúteo, ipsilateral quiere decir que en ambos lados va a haber. ¿Perdón? Presencia del cuerpo lúteo, ipsilateral en el 80%. ¿Qué es ixiloterapi? De un mismo lado. ¿De? Un solo lado. ¿O de un? Del mismo lado. Del mismo lado. No de un solo lado porque tú lo puedes tener el cuerpo lúteo en un lado y el embarazo ectópico en el otro lado. ¿Por qué le digo? Ese ICSI es del mismo lado. O sea, casi en el 80% tú vas a encontrar de ese mismo lado. O sea, incluso es una de las preguntas que yo solía hacer, ahora tenía que cambiarla. Porque ¿de qué lado buscas el embarazo ectópico? ¿Vas a buscar qué? En el ovario, ¿qué vas a buscar? El cuerpo lúteo, ¿ya? Característico, con su halo, etcétera, etcétera. Y en ese lado usted se va a tratar de ver la trompa y lo que esté en ese ladito de ahí para decir, esta imagen me parece, ¿sí? Ya, o sea, ixis lateral. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, este ya es una imagen mucho más apegada a la presencia de un embarazo tubárico, en donde se ve el signo de anillo. Se ve el signo de anillo en esta zona. Y bueno, tenemos ahí el doble. Y en su interior se ve el embrión y presenta vascularidad periférica. A su vez también se ve un ovario derecho que está en zona. ¿Sí? Este de ahí corresponde a Sigue, sigue, sigue. A su vez también puede haber presencia de líquido libre cuando hay un embarazo ectópico. Puede haber aquí, y eso puede conllevar a la presencia de dolor a nivel pélvico. Esto de quinta sería.
Sí ven el cuello, ¿no? Eso de ahí es polvo de saco de Douglas. Y probablemente esa mancha, si no la confunden con intestino, pues pongamos que no sea intestino, eso es un coágulo. Entonces usted ya puede ver un coágulo en ese sentido. Así se ven los coágulos. ¿Sí? Incluso el que está allá, donde dice señalado útero, que está hacia atrás, todo aquí también impresiona a un coágulo. Claro que ya en el sentido en tiempo real, ahí lo va a diferenciar, pero más o menos esa es la idea del coágulo. ¿Sí? Ok, siga, doctor. No pasa. ¿Qué le pasa? Se la programa quiere irse. Es que falta, hay que hacer un barcito ya cuando terminas así. Ya se marcar. Ahí ya Dentro del embarazo ectópico intersticial, este a su vez también indica dentro de los criterios que se encuentra ubicada en la parte intramural, o a su vez se dice que también puede estar cerca del cuerno, a su vez de la trompa o cerca del cuerno o del inicio de la trompa de María. en la parte muscular. En la parte muscular, sí, o intramural. A su vez, bueno, aquí dan unos criterios de prueba motriz en donde indican que la cavidad endometrial, en donde debería ser la implantación normal, no se encuentra vacía o con apariencia adecuada, como vemos ahí la parte del endometrio. Y en algunos casos se ve saco coriónico y a su vez el botón embrionario, como podemos ver en la imagen superior del lado izquierdo. O a su vez también se puede ver la fina capa del miometrio que rodea esa capa estacional. Entonces tenemos acá un embarazo ectópico intramural, un botón embrionario, y acá tenemos que está más hacia la parte superior derecha y el saco estacional y en cuanto al embarazo ectópico ovárico, este se va a encontrar a su vez El embarazo anterior, el intersticial, ¿hasta cuántas semanas puede llegar el embarazo? ¿Hasta cuántas semanas? en general lo que decía es que máximo llegaba a los embarazos ectópicos hasta las 3 o 4 semanas, porque ya histológicamente no hay nada más y el embrión. En forma general me dice. Sí, Ya, y el cervical, entonces, ¿hasta cuántas semanas puede llegar? sería igual que las 4 semanas. El de la... ¿ah? Puede crecer más por ahí. Sí, no, solamente, doctora, cuando ustedes me van a hacer las preguntas así es para ver cómo estamos, o sea, de hasta dónde hemos tratado de avanzar un poquito, ¿sí? Ya, yo puedo dar la clase, ¿sí? Ya no todos los embarazos son de 3, 4, 7 semanas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad que tiene, que ese es el problema cuando tú lo diagnosticas, o entra la duda, diagnosticar un embarazo intersticial, ¿sí? No es facilito, porque te entra un sistema de duda si estás hablando de un embarazo excéntrico, porque acuérdate que estamos hablando de una vida, no podemos decir me equivoqué, ¿ya? Entonces hay criterios, porque ese embarazo, si tú dices no voy a observarlo, si tiene dolor, vemos cómo está. Ese embarazo puede llegar tranquilamente hasta las 15, 16 semanas porque está en un músculo, pero ya cuando ya lo quieres resolver, tiene que sacar con todo porque le explota el cuerno, la parte intersticial del músculo.
Lo mismo que el embarazo cervical, ¿sí? El cervical usted lo puede ver igual, hasta las 15 semanas, de acuerdo a lo que te permite el cervix, pero lo va invadiendo. Y por eso es que esos embarazos suelen terminar hasta en histerectomía. Pero si usted lo diagnostica temprano, puede evacuarlo, poner un soporte que evite el sangrado. Bueno, es la idea, disculpe la interrupción, para poder aclarar el asunto este, ¿sí? Porque sí, Pero, por ejemplo, doctor, en el caso del embarazo cervical, al ser un caso, bueno, una zona mucho más pequeña, hasta las 15 semanas sí avanza, o sea, porque la paciente va a tener dolor, va a tener dolores. sí te avanza. Sí te avanza. Le digo yo esto no por lo que he leído, sino por lo que hemos visto. Porque hemos tenido también, ¿por qué se aguantó a esa paciente? Porque tenía ansiedad de embarazo. Y estábamos viendo si el embarazo iba a crecer hacia arriba o iba a crecer hacia el cuello. Y lastimosamente creció hacia el cuello. Usted lo amplió. El cuello es una cuestión que tú puedes ampliar, pero llega hasta un límite. Y cervical sí puede avanzar hasta la parte endometrial. Es que lo tratas de definir, es que no tienes la idea si está cervical o si está ísmico hacia arriba o va a crecer ísmico hacia abajo. Entonces, ese fue el asunto. Pero si tú tienes un cervical como cervical, le tienes que darle ya el tratamiento, que es la evacuación temprana. Por eso que a veces se hace digital y a veces tú le das una sonda de Folex ahí, ¿sí? Para evitar el sangradito. ¿Ya? Porque no son sencillos. Y si es cervical, para poder observar si es que va a ir ísmico o a su vez no va a tener un buen desarrollo, ¿hasta qué semana se podría? Es que ahí tú lo estás observando, eso es lo que te digo yo. Nosotros hemos visto 17 semanas, 18 semanas. Como que ese cuello lo tenía así. ¿Ese tiempo se puede avanzar? Sí, a lo menos el que hemos visto. Ok. En el caso del embarazo ectópico ovárico, tenemos acá la imagen, igualmente, no la pena se ve un botón circunvalario. Este de aquí es ovario. Entonces, vemos que el saco general se implanta en el ovario y está conectado por el ligamento uterovárico. En este caso, el óvulo es fecundado en el interior del folículo y por disfunción de la ovulación. Este es uno de los casos por los cuales se puede dar el embarazo ectópico ovárico. Y el óvulo se implanta en el tejido ovárico y puede ser intersticial, puede ser cortical o a su vez superficial. ¿Cuánto es el porcentaje de presentación? El porcentaje de... Estará entre el 10 y el 20%. Sigamos. Y tenemos el embarazo ectópico cervical, en donde podemos ver que este puede implantarse, como podemos ver en la parte del, tanto en el orificio cervical interno y a su vez desplazarse hacia el orificio cervical externo, como vemos en la imagen superior derecha. Puede haber saco gestacional en el canal endocervical interno o externo, puede estar a su vez por debajo de las arterias uterinas y en la parte endometrial puede estar así. Hay invasión trofoblástica en el tejido cervical y se puede ver en la flujometría en la imagen interior y a su vez puede desarrollar hasta presentar un latido cardíaco fetal y poder ver el bebé como vemos en la imagen. Sigue. Hay casos en los cuales también se puede dar un desarrollo del embarazo por o asociado a una cicatriz uterina, en donde sucede que hay la migración del blastocisto hacia el miometrio y este se implanta o también puede darse la implantación a nivel de la vejiga externamente y en la cicatriz de la cesárea. Puede ser tanto internamente como externamente. Se puede ver también un crecimiento en la pared a nivel del istmo uterino, en donde la visión es
por una ecografía abdominal, la presencia del saco y aquí tenemos y acá tenemos una ecografía endovaginal en donde pues vemos el saco a nivel del orificio cervical interno con el primario. Tenemos también el caso del embarazo heterotópico, en donde indican que puede haber a su vez doble presentación del embarazo de forma simultánea. Puede haber intraútero o a su vez extraútero. Esto es muy raro. Hay una incidencia de 1 en 8.000 embarazos y dentro de la presentación extraútero puede ser en trompa, cicatriz cesárea o la intersticial. Y sucede más frecuentemente cuando hay reproducciones asistidas en casos de fertilidad. Y vemos por acá a nivel de orificio cervical interno y también en la zona próxima a nivel de la cara posterior a nivel del útero. Y vemos dos sacos poblacionales. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento del electrodo? Va a depender de la localización. Ya, ¿cuál? Muy probablemente uno de los dos va a ser ectópico y el otro probablemente puede estar bien implantado. Ya, sí, ese es el heterotópico. Uno ectópico o uno bien implantado. Exacto. En este caso sería retirar el ectópico y se podría mantener el que está implantado, bien implantado, se puede mantener un embarazo viable. Cuando consideramos el tubario, ¿no? Porque esto se había aprendido, dice, pero imagínate entre un tubario y un cervical y un... Bueno, ahí sí hermano, que se pero cambia. de todas maneras, te tiras el de abajo y continúas a ver qué pasa, claro. O sea, son los criterios, doctora, son criterios que uno en este momento van saliendo, ¿sí? O sea, pero ese es el tratamiento del heterotópico. Nosotros hemos tenido heterotópicos también y gracias a Dios han sido de trompa. Entonces hemos sacado el de trompa y hemos continuado, y esa fue una doctora incluso, y se continuó con su embarazo, ¿sí? O sea, esos son los tratamientos. En el hospital donde, ¿Perdón? en un hospital que Ajá. trabajaba en un enterotópico, donde hubo una muerte materna, porque era un aborto, lo trataron como un aborto, pero no se dio cuenta del ectópico que estaba arriba. Ya. Lo legraron a la paciente, pero la paciente continuó después con... Se me adelantó la pregunta. Eso es lo que les quería decir. Esto es importantísimo, que cuando te llega un aborto, le hacen las maniobras, le haces todo y tiene dolor y es aborto y te quedaste con el aborto. Punto. Le haces el legrado, te viene al mes con un dolor intenso. No es que se embarazó enseguida, sino que tenía el otro embarazo allá, ¿sí? O incluso no fue un heterotópico, sino simplemente tenía una reacción residual fuerte, ¿sí? Y lo evacuó todo, ¿bien? Tú haces el legrado, ves a la señora tranquila y se va con su ectópico ahí, ¿sí? Diagnosticar el embarazo ectópico no es sencillo. Lo sencillo es cuando te vienen gritando. Eso es fácil, bueno, así, dolorcito y etcétera, mira el coágulo, etcétera. Pero diagnosticarlo tempranito, se lo ve como un frijolito blanco, ¿sí? Donde tú con el paciente conversas, todo está bien, oye, me parece que ahí estás dándole vuelta, te pides la prueba, te da tiempo para hacer pruebas. Y te da tiempo para decir, ¿sabes qué? Esto es un ectópico. Ahora sí, puedes entrar para una ostomía, como puedes entrar para retirar la trompa. A veces estás esperando tanto que va creciendo. Había una persona que trabajaba como ecorrespita, ya terminó en el hospital, gracias a Dios. Como se le pasaban tanto los ectópicos, decía, ven en 10 días o cuando tenga dolor y fuerte. O sea, mandaba a una paciente que venga con una bomba de tiempo, como dice usted, porque no lo podía diagnosticar. O sea, si estás en el área de emergencia, tienes una carta a tu favor, que puedes decirle a la señora, venga, hágase la prueba y yo te sigo, por humanidad. Pero no decirle, ven cuando tenga dolor o te esté chocando, ¿sí? Entonces son esas cositas, pero si eso sucede, tengan mucho cuidado cuando hagan legrado por aborto, traten de ir descartando la otra posibilidad de un ectópico.
¿Sí? De acuerdo a la clínica, todo. Sí, ahora. ¿Qué es el embarazo ectópico organizado? Que no está roto. ¿Ah? Que no está roto. O sea, que no. ¿Qué da más? ¿Qué da más? No googleo. ¿Qué es el embarazo ectópico crónico? Bueno, yo de todas maneras, de todas maneras, yo tengo que hacer una respuesta porque falta porcentaje de otras cosas.